Masejet Zebahim, Daf Tzadi Amudalef 90a, pero comenzamos las últimas 10 líneas del Daf anterior. Dice la Gemara, Maaser Kodem Leofot. Mencionamos en la Mishnah anteriormente que Maaser Behemá tiene prioridad en realizarse, en ofrendarse, en relación a Korbanot Ofot, en relación a cualquier korban de pajaritos de aves. ¿Por qué? Dijimos en la Mishnah por dos razones. Primera razón, porque Maaser Behemá es un zebach, o sea, es una ofrenda que requiere shejitá, a diferencia de Ofot, que requiere melika. Y segunda razón es porque Maaser Behemá hay dos partes, dos cosas que tienen que ir al Mizbeach, que son Koche Kodashim y tienen que ir al Mizbeach. Su sangre se aplica al Mizbeach y los emurim, las partes sacrificiales. A diferencia de Ofot, que solamente la sangre va al Mizbeach, pero la carne, todo lo consume ¿quién? El Cohen. No hay partes sacrificiales. Y por estas dos razones, dijimos en la Mishnah que Maaser Behemá tiene prioridad en realizarse, en ofrendarse en relación a Ofot. Pregunta la Gemara Adraba, Ofot Kadmesh Sheken Koche Kodashim, Afilu Achim Min Zebach Hadif. Pregunta la Gemara un segundo, pero por otro lado deberíamos decir que Ofot tiene prioridad. ¿Por qué? Porque también la parte que consume el humano, o sea el Cohen, se considera Koche Kodashim. ¿Cuál es la prueba? Ahí está que el Cohen lo puede comer únicamente dentro de la Azara. A diferencia de Maaser Behemá, que la parte que consume el humano la puede consumir también que fuera de la Azara, o sea que es Kodashim Kalim. Entonces, por esta razón deberíamos darle prioridad ¿a qué? A Ofot. Dice la Gemara, entiendo esta razón, pero por otro lado, el hecho que Maaser Behemá es un minzebach, es un korban que requiere shejitá y adicionalmente tiene dos partes que son koche kodashim, o sea que la sangre y partes sacrificiales van al mizbeach. Por estas dos razones hacen al Maaser Behemá más fuerte y le da más prioridad en relación a Ofot. Muy bien. Seguimos. Amar Rabina Barshila. Emure kodashim kalim shiatzeu lifne zerikat damim pesulim. לפני זריקת דמים פסולים, ותנתונה מפני שהוא זבח, וישנו קודשי קודשים, דמיו ואמורים. בשלמה אמורים לתנו בעופות, אלא דמי הייתה. אלא לאו כמשמע לן אמורים כדמו, מה דמו לפני זריקה, אף אמורים קודם זריקה, וכקרי להו קודשי קודשים, ומה דמו מפסיל ביוצא, אף אמורים מפסיל ביוצא. Ok, escuchen bien, Rapota. Y Rabina Barshila nos dice la siguiente alajá y nos trae para esa alajá una prueba de nuestra Mishnah. Rabina Barshila, recuerden el nombre. Rabina Barshila dice la siguiente alajá. Emurim, partes sacrificiales de Kodashim Kalim, que salieron de la Azara previo a la Zerika. Muy bien. Dice, previo a la salpicación de sangre. Dice Rabina Barshila, estas partes sacrificiales, estos de Murim de Kodashim Kalim, ¿sí? Se invalidan. ¿Por qué? Kodashim Kalim pueden salir de la Azara. Te voy a explicar. Porque las partes sacrificiales de Kodashim Kalim, ¿sí? También, previo a la Zerika, ¿sí? Previo a la Zerika, se consideran Koche Kodashim respecto a que si salen, se invalidan. Y explico un poco más. Cuando algo es Koche Kodashim, hay dos resultados. Uno, que si uno tiene un provecho de eso, hay que, muy bien, Meila. Y segundo, que si sale de la Azara, se invalida. Ahora, las partes sacrificiales de Kodashim Kalim, las partes sacrificiales van ¿a dónde? Al Mizbeach, son partes sacrificiales. ¿Sí? Entonces se consideran que Kodache Kodashim. ¿Sí? No se consideran Koche Kodashim respecto a temas de Meilá hasta después de la salpicación. O sea, la salpicación de sangre es lo que designa a esas partes sacrificiales como partes sacrificiales y por ende se convierten en Koche Kodashim. Y por ende de ahí en adelante hay Meilá, pero previo no hay Meilá. Nos dice Rabina Barshila, estoy de acuerdo, pero es respecto a Meilá. Sin embargo, respecto a la salida, o sea, respecto a la invalidez que se invalida al salir de la Azara, inclusive previo a la Zerika, ya esas partes sacrificiales del Mizbeach se consideran Kodashim Kalim y si salen, están inválidos. Así nos dice Rabina Bar
Shila. Repito, partes sacrificiales de Kodashim Kalim, previo a la Zerika, ¿sí? El hecho que ya son partes, están designados como partes sacrificiales, aunque todavía no ha habido que la Zerika, ya se consideran Koche Kodashim, se consideran bajo la categoría de Koche Kodashim, respecto a que si salen de la Azara, se invalida. Muy bien. Así se Rabina Bar Shila. Y dice, te voy a traer una prueba, porque nuestra Tana, en nuestra Mishnah que vimos anteriormente, nos dice lo siguiente, el caso último que vimos. Maaser tiene prioridad en relación a cualquier corbán de Of. ¿Por qué? Primera razón, porque es un Zebach, o sea, porque Maaser Behemá es un corbán que requiere Shejitá. Y segunda razón, porque tiene dos partes, Maaser Behemá, que son Koche Kodashim, o sea, que van para el Mizbeach. ¿Cuáles son las dos partes? Sangre y partes sacrificiales de Murim. Dice la Gemara, un segundo. Entiendo que partes sacrificiales es algo adicional en relación a Ofot, porque Ofot no tiene que los Emurim, las partes sacrificiales. Pero Dam, sangre, no es algo adicional, eso también lo tiene Ofot. Entonces la Mishnah, que me quiere decir cosas adicionales que tiene Maaser Behemá en relación a Ofot, debería decirme que lo que va al Mizbeach, que tiene algo adicional en relación a Ofot, Emurim, no tenía que mencionarme que la parte de Dam. O sea, aparentemente, el Taná nos está diciendo aquí que cuando nos dice Emurim y nos dice Dam, nos viene a decir que los Emurim es equivalente a Dam. ¿Qué? Nos viene a enseñar de paso que Emurim es equivalente a Dam. De la misma manera que Dam, ¿sí? Está hablando ¿cuándo? ¿Antes de la Zerika o después de la Zerika? Antes, porque si ya es de la Zerika ya se hizo. Antes de la Zerika, ¿sí? Nos está hablando de Dam que está a punto de tirarse, ¿sí? Son Koche Kodashim, ¿sí? Porque después de que ya se tiró, ya no es parte, ya no tiene que ver con mis viajes, se tiró, ¿sí? Entonces cuando hablamos en Dam ahí, seguro estamos hablando previo a ¿qué? A la Zerika. Igualmente cuando dice Emurim, ¿se refiere a qué? A previo de la Zerika. Y aún así lo llama la Mishnah ¿qué? Mi peneshe uzer veishno koche kodashim dama ve'emurim. Llama a los emurim, que está hablando del mismo estatus de sangre, o sea, antes de la salpicación, y los llama ¿qué? Koche kodashim. Entonces podemos aprender de la siguiente manera. De la misma manera que la sangre se invalida, la sangre se invalida si sale de la Azara. Igualmente, los emurim se invalidan si salen de la Azara, inclusive previo a la Zerika. Entonces tenemos una prueba, lo que dijo Rabina Bar Shila, que efectivamente partes sacrificiales de Kodashim Kalim, partes sacrificiales, emurim que se consideran Koche Kodashim, ¿sí? Previo a la Zerika, si salen ya se invalidan. Pero todavía no son Koche Kodashim hasta que tiras, sí, respecto a Meila, pero respecto a invalidez por salir, ya se consideran Koche Kodashim, apenas están designados. Otra prueba que la Gemara trae, Neima Mesayea lee, Besar Kodashim Kalim Sheatza Lifnei Zerikat Damim, Rabbi Yochanan Amar Kasher, Reish Lakish Amar Pasul. Rabbi Yochanan Amar Kasher, Hoil Besofo Latzet, Reish Lakish Amar Pasul Adain Lo Higia Zemano Latzet. Ad Kan Lo Pelige Le Besar, Abalo Emurim Lo. Uadin de Bemurim Nami Pligi, Vade Kap Meflegi Besar, Leodiaja Kojo de Reish Lakish, Dafilu Basar de Sofa Latzet, Amar Adain Lo Higia Zemano Latzet. Bien, la Gemara y trae una prueba de un mahloket que hay entre Moraim. Escuchen este mahloket. Este mahloket fue dicho no sobre emurim de Kodashim Kalim, o sea, no sobre partes sacrificiales de Kodashim Kalim, sino sobre basar de Kodashim Kalim, o sea, sobre la carne de Kodashim Kalim. Dice, el mahloket es el siguiente: carne de Kodashim Kalim que salió de la Azara previo a la Zerikat Dam. El mismo caso de antes, pero no en emurim, sino en la carne. Rabbi Yochanan dice, la carne está kasher. Reish Lakish discute, dice, no, la carne está pasul. Explica la Gemara, Rabbi Yochanan dice que la carne está kasher porque al fin y al cabo la carne, ¿sí? También después de la salpicada, cuando se haga la salpicada va a poder ¿qué? Salir. Entonces también se salió, ya que ahorita aunque todavía no se ha hecho la zerika, ya que va a salir y se permite. Entonces aquí dice, no, la carne está pasul, ¿por qué? Porque no obstante después va a salir después de la salpicada, pero aquí fue antes del tiempo adecuado, ¿sí? Antes de que se salpicó. Entonces, por lo tanto, antes de que se salpicó todavía no se ha permitido comer, no se ha permitido salir, y si salió, se invalida. Viene la Gemara y deduce, el mahloket entre ellos es únicamente sobre ¿qué? Carne. Muy bien. Pero mashma que en emurim no hay mahloket. En partes sacrificiales de Kodashim Kalim no hay mahloket y ambos estarían de acuerdo que si salen de la Azara previo a la Zerika, en el mismo caso previo a la Zerika,
Ya que, ¿cuál es la razón de ellos? ¿Sofam latzet o no sofam latzet? Si después va a poder salir de la Azara o no. Partes sacrificiales nunca va a poder salir. Entonces, más que en partes sacrificiales, que si ambos estarían de acuerdo, que si salen fuera de la Azara previo a la Zerika, cuando nunca van a poder salir eventualmente, ambos estarían de acuerdo que está pasul, que se invalida. Entonces, aquí tenemos una prueba a favor, como la opinión de Rabina Barshila. Responde la Gemara, no, en verdad, el mahloket es también en Emurim. El mahloket de Moraim es entre Rabbi Yohanan y Resh Lakish, también es en Emurim. Y Rabbi Yohanan cuando permite, no permite solamente carne, sino también permite que Emurim, dice que no se invalida. Entonces, ¿por qué el mahloket es en Bazar? Que te diga Rabbi Yohanan que es kasher, inclusive en Emurim, que en Sofolatzet. Dice, no, la razón que hicieron el mahloket en Bazar es para decirte que inclusive en Bazar, que Sofolatzet, Rabbi Yohanan, Resh Lakish dice que está ¿qué? Que está pasul. Leodiajá, para mostrarte la fuerza de Resh Lakish, la fuerza de la opinión de Resh Lakish, que inclusive no solamente en Emurim, sino también en Bazar, que al final va a salir, si salió antes está que pasul, pero en verdad Rabbi Yohanan que dice que está kasher, no nada más dice kasher en Bazar, sino kasher también en Emurim, o sea que Rabina Barshila opinaría como Resh Lakish y Rabbi Yohanan discute con Rabina Barshila. Ok. sigue diciendo la Gemara, Leima ketanae, emurim kodashim kanim sheyatzeu lifnei zerikat damim Rabbi Eliezer omer en moalim bahem, ואין חייבים עליהם משום פיגול נותר וטמא. רבי עקיבא אומר מועלים בהם, וחייבים עליהם משום פיגול נותר וטמא, מה אילה בדהדר אלינו פליגי, ובאה פליגי. דאמר סבר לא מפסלה ויוצא, ומר סבר לא מפסלה ויוצא. אמר רב פפא, בדהדר אלינו כולי עלמא לא פליגי, ואחא בדאיתנו עברי פליגי, ובאה פליגי. דאמר סבר אין זריקה מועלת ליוצא, ומר סבר זריקה מועלת ליוצא. Escuchen bien, Rabotay, esto. La Gemara intenta decir que lo que dijo Rabina Barshila, ¿qué dijo Rabina Barshila? Que Emurim de Kodashim Kalim, partes sacrificiales de Kodashim Kalim, previo a las Zerika, si salen de la Azara, se invalidan porque también previo a las Zerika se consideran Koche Kodashim respecto a la salida, respecto a Yotze. Dice la Gemara, aparentemente Rabina Barshila depende en un Mahloket Tanaim. En un Mahloket Tanaim que está en la Mishnah, en Masejet Meila, Perekvav Mishnah Bet. ¿Qué dice ahí? Dice la Mishnah lo siguiente. Emurim de Kodashim Kalim, partes sacrificiales de Kodashim Kalim, que salen de la Azara previo a la Zerika, previo a la salpicación de sangre. Rabbi Eliezer opina, no hay Meila en ellos, inclusive si ya se hizo la salpicación. Porque el hecho que salieron de la Azara previo a la salpicación posterior no sirve de que se convierta en Koche Kodashim para que tengan Meila. Y tampoco hay Karet si por Pigul no Taritame. Rabbi Akiva, sin embargo, dice, sí señor, también se hizo Emurim, salieron de la Azara previo a la Zerika y después se hizo la Zerika sí ayuda a que se vuelva Koche Kodashim y que haya Meila, ¿sí? Aunque habían salido. Y también Hayab Karet por Pigul no Taritame, ¿sí? Aparentemente el mahloket entre ellos es, en un caso, eso está claro, sí está claro que el mahloket es cuando salió previo a la Zerika y después se hizo la Zerika, pero la pregunta es ¿qué pasó con la carne? ¿Regresó al Betamikdash, a la Azara o no regresó? La Gemara entiende que el caso es, en un caso que regresó esa carne, esas partes sacrificiales, no esa carne, esas partes sacrificiales, regresaron a la Azara y estuvieron en la Azara en el momento que salpicaron. O sea, salieron previo, pero regresaron y después salpicaron. O sea, que el momento de la salpicación estaba en la Azara. O sea, ¿en qué discuten? Si hay Meila o no hay Meila. Rabbi Eliezer opina que los Emurim al salir de la Azara se invalidan. Y si se invalidan, si la Zerika ya no sirve para ellos. Entonces no lo vuelve Kadosh y por ende no hay Meila. Y Rabbi Akiva opina, no se invalidan. ¿Sí? Cuando salieron no se invalidan. Y por lo tanto, cuando entran después y hacen la salpicación, sirve para que haya Meila. Si causa que haya Meila. Entonces aparentemente lo que dijo Rabina Barshila, si las partes sacrificiales de Kodashim Kalim se invalidan antes de la Zerika por Yotze o no, depende de un mahloket tanaim. Así la Gemara quiere decir. Sin embargo, dice la papá, no. En verdad puede ser que ambos tanaim estarían de acuerdo de que en el caso que las partes sacrificiales salieron antes de la Zerika y las volvieron y las metieron previo a la Zerika, o sea, las sacaron y la metieron y después se hizo la Zerika, ambos estarían de acuerdo que la Zerika sí sirve para santificarlos y que haya Meila. O sea, que ambos estarían de acuerdo de que no se invalida por Yotze, no como Rabina Barshila. O sea, que no discuten lo que dice Rabina Barshila, sino ambos opinan no como él. ¿Sí?
Y el majlok entre ellos es en un caso que salían los pares sacrificiales a donde fuera, antes de la zeriká. Y en el momento de la zeriká todavía seguían en donde? Todavía seguía fuera. Se la piel opina, no, listo, el hecho que salga no lo invalida, pero la zeriká no puede servir algo que está fuera, ¿sí? Y por lo tanto, no hay meila. A diferencia de Rabbi Akiva, dice, no, la zeriká sirve también algo que está fuera, y por lo tanto, si alguien tiene provecho de eso, sí tiene meila. Okay, entonces, no, lo que dicen los Tanaim, lo que dice Rabbeinu Ashilá no es un mahloket entre Tanaim, sino ambos podrían estar de acuerdo, no como él, ambos podrían opinar como él, sino como Rabbi Yohanan, que dijimos antes que no opina como él. Pregunta la Gemara, ve a Rav Papá. Así responde Rav Papá. Así dice Rav Papá. Ve a Rav Papá, de amar bedeit no avarai kula malopli, bede ailinu legavai pelige. Hanemili gabeshte alechem de la gufet de zivcha. אבל אמורים דגופי דזבחה הוא ודאיתנו עברי פליגה. Dice la Gemara lo siguiente. No me cuadra lo que acabamos de decir. No me cuadra lo que Rapapá acaba de decir. Otra vez, ¿qué digo Rapapá? Rapapá acaba de decir que ¿qué? Que cuando salió las partes sacrificiales previo a la zeriká y entró y después hizo la zeriká, ahí Kule Alma dicen que sí sirve la zeriká para que haga kadosh. El mahloket es cuando se salió antes de la zeriká y se mantuvo afuera en el momento de la zeriká. Si ahí la zeriká sirve para hacerlo kadosh y que haya meilá o no. O sea, no me cuadra, porque el mismo Rapapá, respecto a un mahloket similar a este, ¿sí? Entre Rabbi Eliezer y Rabbi Akiva, ¿sí? Un mahloket entre ellos mismos, pero en otro caso, similar. ¿Cuál es el caso similar? Shte alechem, que vienen con los korbanot, los dos panes que vienen con Kivse Atzeret, con los korbanot de Atzeret. ¿Qué es Atzeret? Shavuot. ¿Sí? ¿Qué pasa en un caso que los Shte Alechem salieron de la Azara previo a la salpicación de sangre de los Kebasim? Nos dice Rapapá, hay un majlok entre Rabbi Eliezer y Rabbi Akiva en ese caso, y nos aclara Rapapá sobre esa segunda discusión, que en el caso que el pan estaba fuera de la Azara en el momento de la zeriká, no hay majlok que la zeriká no sirve. El mahloket es cuando salió y regresó y en el momento de la zeriká sí estuvo ahí. Dice la Gemara, esto contradice lo que el mismo Rapapá dice respecto al primer mahloket. Dice la Gemara, no, te voy a explicar por qué. Todo lo que Rapapá dijo, en este caso de Shte Alechem, que el mahloket es únicamente cuando estaba dentro, o sea, cuando sacó y lo metió y la salpicación se hizo cuando estaba dentro, es sobre Shte Alechem nada más. Porque ahí, fíjense bien, el Shte Alechem es algo que viene junto con los korbanot, pero no es el korban mismo, no es el kivse atzeret, ¿sí? Y por eso también Rabbi Akiva va a estar de acuerdo que si el shte alechem estaba fuera, ¿sí? La zeriká no va a servir, la zeriká del korban no va a servir para el shte alechem. Por eso ahí Rabbi Akiva nos dice que todo el mahloket es únicamente cuando estaba dentro del shte alechem en el momento de la salpicación. Pero en el caso nuestro, que son partes sacrificiales del mismo korban, ¿sí? Que viene el mismo, no es algo independiente, el mismo korban, ¿sí? Ahí sí podemos decir que cuando el mahloket es cuando están afuera. Pero están afuera no. Existe que Rabbi Akiva diga que aunque está afuera, la salpicación que haces adentro, ¿de qué? De la sangre de esa misma parte que está afuera, te puede servir para lo de afuera. Entonces, por eso es diferente y la pregunta es ¿cómo? Rapapá dice lo contrario en un mahloket similar. Sí, similar, pero no es lo mismo. Son diferentes. O sea, el hecho que es similar y no es exacto, eso es lo que hace la gran diferencia. Básicamente, repito, la Gemara responde no. Shte alechem es Shte alechem afuera y la salpicación del korban adentro. A diferencia del caso nuestro es la salpicación del korban adentro y las partes sacrificiales del mismo korban afuera. Entonces sí puede afectar, sí puede tener un efecto de la salpicación que se hace adentro afuera, ya que lo que está afuera es parte, es la salpicación, la sangre que se está tirando es de ese mismo, lo que está afuera es parte del animal. ¿Sí? Ok. Seguimos, Rabotai. Ofot kodmim, adraba, menachot kodmot, sheken yeshnam betzibur kebiachid, afilo achimine damim adife. Mencionamos en la Mishnah que korbanot ofot, korbanot de pajaritos, tienen prioridad en realizarse, en ofrendarse en relación a menachot, a ofrendas de harina. ¿Por qué? Porque ofot al fin y al cabo es mine damim, entra bajo la categoría de korbanot que tienen ¿qué? Sangre. Dice la Gemara, no, pero por otro lado debería ser que menachot tiene prioridad porque menachot existe a nivel comunal y a nivel particular, a diferencia de ofot que es únicamente a nivel particular. Dice aún así, el hecho que ofot es mined a mí es más fuerte para decirte que tiene prioridad.
seguimos. Minhat jote vejule adraba minhat nedava kodemet sheken teuna shemen ulevona afilo achi minhat jote habaa al het adifa de mejaperet. Mencionamos en la Mishnah, dentro de las menajot, ¿sí? Hay minhat jote, que son las ofrendas de harina, ¿sí? Hay minhat jote, que viene por una persona que pecó, y minhat nedava, donación. ¿Cuál tiene prioridad? Minhat jote. ¿Por qué? Porque viene por un pecado. Dice un segundo, debería ser que tiene prioridad minhat nedava, porque minhat nedava requiere, aparte de la harina, también shemen y levoná, aceite y lemoná. A diferencia de minhat jote, que no requiere shemen y levoná, entonces debería tener prioridad. Dice, no, aún así, en minhat jote, aún así que no requiere shemen y levoná, el hecho que viene por un pecado es más fuerte, tiene prioridad, porque viene a expiar. Muy bien. Seguimos. Iba eleu. Minhat jote o minhat nedava, eizo mem kodemet. Minhat nedava kadma sheken teuna shemen ulevona, o dilma, minhat sota kadma sheken ba'a levarer avon. Tashema, minhat jote kodemet le minhat nedava, minhat jote u de kadma le minhat nedava, a minhat sota lo, mi katani, mi pene shemechaperet, mi pene baal het katani, ve'ana mi baal het. תשמע, זו קודמת זו באה מן החיטים וזו באה מן הסורים. מה אילה? מנחת נדבה למנחת סוטה. לא, מנחת חוטא למנחת סוטה. תיפוק לידה מכפרת והלא מכפרת. ואלא מה היא מנחת נדבה? תיפוק לידה זאת una shemen ulevona, וזו נתונה shemen ulevona, אלא חד מתרי טעמי נקט. Ahora tiene la siguiente duda. Escuchen bien, Rabotai. Hasta ahorita en la Mishnah lo que sí está claro entre las menajotes que minhat jote tiene prioridad en relación a minhat nedava. ¿Sí? Así mencionamos en la Mishnah. Ahorita viene la Gemara y pregunta lo siguiente. ¿Qué pasa minhat sotá? Minhat sotá. Sabemos que es una mujer sotá, que no estudiará, no vamos a entrar en detalles ahorita. Mujer que hizo adulterio, que sospechamos que hizo adulterio. Se encerró. Bueno, tiene que traer una minha, esta sotá. ¿Qué tiene prioridad en realizarse? ¿Una minhat sotá o una minhat nedava? Por un lado, minhat nedava porque requiere shemen y levoná. Pero por otro lado puede ser que minhat sotá tiene prioridad. ¿Por qué? Porque viene a aclarar, a determinar y clarificar si hubo un pecado o no. ¿Sí? Un segundo. A diferencia de minhat jote, que no viene a solo aclarar, sino viene a expiar, aquí viene a clarificar. Entonces, esa es la duda. Aquí, ¿qué hacemos? Minhat jote seguro tiene prioridad porque en relación a minhat nedava, porque viene a expiar. Minhat sotá tiene prioridad en relación a minhat nedava o no. Por un lado, minhat nedava porque shemen y levoná. Por otro lado, minhat sotá porque no obstante no viene a expiar, pero viene a clarificar y a determinar si hubo un pecado o no. Esa es la duda de la Gemara. La Gemara intenta traer una solución de esta duda de nuestra Mishnah. En nuestra Mishnah dice que minhat jote tiene prioridad en relación a minhat nedava. Mashma que lo único que tiene prioridad en relación a minhat nedava es minhat jote, pero minhat sotá no. Dice la Gemara, no puedes traer esta prueba. ¿Por qué? Porque la razón que la Mishnah nos dice que minhat jote tiene prioridad no nos dice que es mi peneshim mejaperet, que es porque ella expía, sino nos dice que es porque viene por un pecado. Por eso tiene prioridad. Entonces también minhat sotá viene por un pecado, para clarificar un pecado, pero viene por un pecado. Entonces puede ser que por eso mismo tiene prioridad. Entonces no hay prueba de acá. La Gemara intenta traer otra prueba de otra baraita. La baraita dice lo siguiente, no nos habla de qué minja, nos dice esta tiene prioridad en relación a esta. La primera, vamos a ver cuál es esta y esta, ¿sí? Esta tiene prioridad en relación a esta. La primera tiene relación, digamos, fulanita tiene prioridad en relación a menganita. La minja fulanita tiene, no relación. La minja fulanita tiene prioridad en relación a menganita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fulanita viene del trigo. Entonces, por eso tiene prioridad. Y la segunda viene de ¿qué? De la cebada. Claro, el trigo es más importante que la seorá, que la cebada, porque la cebada se considera comida de animal. Muy bien. Entonces así nos dice la varita. Primera tiene prioridad en relación a la segunda, porque primera es de trigo, segunda es de cebada. ¿Qué minja está hablando ahí? Aparentemente se refiere minhat nedava con minhat sotá. Que minhat nedava viene de ¿qué? Trigo. Minhat sotá viene ¿qué? De seorim, de cebada. O sea, no. Cuando dice ahí esta varita se refiere que minhat jote, que viene del trigo, tiene prioridad en relación a minhat sotá. Dice la Gemara, si es así, que se refiere a minhat jote, que tiene prioridad en relación a minhat sotá, no tiene que decir que es porque minhat jote es trigo y minhat sotá es cebada. Puede decir la otra razón, que minhat jote expía y minhat sotá no expía. ¿Sí? Puede decir eso.
Dicen, ¿qué más vas a decir? ¿Qué me quiere decir por esta pregunta? No, que no se refiere a esto, sino se refiere a Minhat Nedabá, que tiene prioridad en relación a Minhat Sotá. Entonces, si es así, ¿por qué me tiene que seguir? La razón es porque Minhat Nedabá es trigo y Minhat Sotá es cebada. Dime esta otra razón. Minhat Nedabá tiene Shemen y Leboná y Minhat Sotá no tiene Shemen y Leboná. ¿Qué significa? Que la Baraita me dice un caso con una razón, aunque puede ser que hay dos razones. Entonces podemos volver a decir que también se refiere que la minjá que está hablando, las menajot que está hablando ahí la Baraita es que minjat, no sabemos cuál es la minjá. Entonces, no, o sea, no sabemos cuál es la minjá que la Baraita dice que tiene previo. Sí sabemos que una de Jitá está previo a Sotá, a Seorá, a la de Seba. De la de Seba seguro es Sotá, pero no sabemos cuál es la de Jitá, ¿sí? Entonces no hay prueba, puede ser Joté o puede ser Nedaba. Pero ¿por qué porque me dice que la razón que tiene prioridad es porque es Jita? Me tenía que haber dicho si es Joté, que es por expía, o porque expía, y si es Nedabá, Shemen y Leboná. Dice, no, una de las dos razones está mencionando por la cual tiene prioridad, pero entonces no sabemos cuál es esa, entonces no hay prueba. Ahí me se quedan dudas. Seguimos, Rabotai. Hatat haof kodemet vejule. מן הנמילה, תנו רבנן והקריב את השאלה חטאת ראשונה מה תלמוד לומר שאין תלמוד לומר ללמד שתקרא ראשונה שהרי כבר נאמר ואת השני יעשה עולה. אלא זה בנה אב לכל חטאות שיקדמו לעולות הבאות עמהם. בין חטאת העוף לעולת העוף, בין חטאת בהמה לעולת בהמה, ואפילו חטאת העוף לעולת בהמה. אילקח חטאת העוף לעולת בהמה, אילקח חטאת העוף לעולת העוף, מבית השני, חטאת בהמה לעולת בהמה, מדרבי רחמנה. חטאת העוף לעולת בהמה, מזה בנה אב. אוקיי. Mencionamos en la Mishnah que Hatat Haof, cuando tenemos dos korbanot de Of, ¿cuál tenemos Hatat Haof y Olat Haof? ¿Cuál tiene prioridad? Hatat. Hatat Haof tiene prioridad. Pregúntale a la Gemara, ¿de dónde aprendemos eso? La Gemara nos trae una baraita. Presten atención a la baraita. Respecto a Korbanot Haof, está escrito en Vaikra 5.8. Vaikra 5.8. Veikri betasher la Hatat Rishona. ¿Qué me quiere decir aquí? Si me viene a decir que Hatat es de primero, ya el pasú que le sigue, el 10, es 8, 9, 10, ¿sí? No en el 8, sino en el 10, ya está escrito. Betasheni ya hace olá, que el segundo lo hace solá. Si el segundo es olá, significa que el primero, ¿cuál es? Que el primero Hatat es primero, ¿sí? Entonces, ¿para qué necesito esa palabra Rishona? ¿Está claro? Dice la Gemara, esto es un Bana Av, un Binyan Av. Sí, este verso, o sea, el pasuk en el versículo 8, ¿sí? Crea una fuente para un principio general que te enseña que siempre Hatat, todos los Hataot que hay, cuando hay Hatat y Olá, siempre primero va ¿qué? Hatat. Ya sea que el Hatat sea Of y el Olá sea Of, primero va ¿cuál? Hatat. Cuando es Hatat Behemá y el Olat es Behemá, ¿cuál va primero? Hatat. E inclusive si el Hatat es Of y la Olá es Behemá, le decimos, por ejemplo, en el caso de Yolé de Tashirá, ¿sí? Que tiene que traer un keves de Olá y una tórtola, un pajarito para Hatat, tiene que traer primero ¿qué? Of. El Hatat Of. Hatat que es, a pesar que es Of. ¿Sí? Y por lo tanto, la Gemara ahorita resume lo siguiente. Cuando tengo Hatat Haof con Olat Haof, ambos son Of, ¿cuál va primero? Hatat. ¿De dónde lo aprendemos? Del Pasuk 10. Vaikra 5:10, que dice que Betasheni, ahí nos está hablando de dos pájaros, uno Hatat y otro Olá, nos dice Betasheni ya hace Olá. Entonces el segundo es Olá, significa que el primero es Hatat. Eso es cuando es Of. De ahí aprendemos Hatat Of con Olat Of, Hatat tiene prioridad, Hatat Of tiene prioridad. ¿Dónde lo aprendemos? Del Vaikra 5:10. Hatat Behemá, ¿sí? Hatat Behemá con Olat Behemá, ¿sí? ¿De dónde lo aprendemos? Lo aprendemos de Bamidbar 10:12, que ahí está hablando sobre la inauguración de los Levim, el servicio de los Levim. Bamidbar 8:12, va que cuando hay dos animales, uno para Hatat, otro para Olá, ve'aseta ejad Hatat, ve'ta ejad Olá. O sea que primero se menciona Hatat y después Olá. Cuando son dos animales también Hatat va primero, lo aprendemos de Bamidbar 8:12. Y cuando tenemos un Hatat Haof
y un olat beima, un hatat pájaro, y un ola para animal, ¿cuál es primero? Hatat of, ¿de dónde lo aprendemos? Del banab. De la regla esta, de una fuente, del principio general, ¿sí? Del principio general, que lo aprendimos ¿de dónde? De el Pasuk Vaikra 8:10, Vaikra 5:8, perdón, 5:10, 5:8, que Veikri Betasher la Hatat Rishonah. ¿Para qué lo necesitas decir? Si después dice que Ola Sheni, significa que Hatat es primero. Rishonah para decirte que siempre, inclusive Hatat Haof, con Olat Behemah, Hatat Haof tiene prioridad. ¿Correcto o no? Así nos dice la Gemara. La Gemara a continuación. O sea, de todas maneras, aquí está la fuente. Para lo que dijimos en la Mishnah que dijimos, Hatata Of, Visus Tolata Of, ¿qué tiene prioridad? Hatata Of. ¿Cuál es la fuente? Aquí está la fuente, es Vaikra 5:10. Eso no hay que llegar ni al principio general, eso es Of con Of. 5:10. ¿Sí? No hay que llegar al principio general. 5:10 dice que Betasheni Aseola significa que el primero es Hatat. ¿Sí? Agregamos que inclusive cuando el primero es Hatat, cuando es Hatata Of con Hatata Of, el primero es Hatata Of, eso lo aprendemos ya al principio general, que se aprende del 5:8. Ok. Ahorita la Gemara viene y trae una baraita que contradice esta baraita que acabamos de ver aparentemente. Tashema, Rabbi Eliezer Omer, Kol Makom Shenit Halfa Hatat. Hatat Kodemet. Vekan, San Yoledet, o la Kodemet. Kol Makom Sheba al Het, Hatat Kodemet. Vekan, o la Kodemet. וכל מקום ששניים באים תחת חטאת, חטאת קודמת, וכאן עולה קודמת. אמר רבא, למקראה הקדימה הכתוב. Hay una segunda baraita, que es la que acabamos de leer, que en ella Rabbi Eliezer nos dice lo siguiente. Tres razones, ¿sí? En el orden de Korbanot Haof, en el orden de Hatat y Ola. Primera dice Rabbi Eliezer, en cualquier lugar que reemplazamos al Hatat Behemah con Ofot, ¿sí? El Hatat tiene prioridad, pero en Yoledet, que el Olat Behemah, repito, en cualquier lugar, primera razón, cualquier lugar que reemplazamos a un Hatat Behemah por dos pajaritos, ¿sí? O sea, cuando tenemos que traer un Hatat Behemah y una persona pobre que no tiene, pues no puede traer un animal, tiene que traer ¿qué? En vez del Hatat Behemah, en vez de ese animal tiene que traer ¿qué? Dos pajaritos. Al traer los dos pajaritos, uno para Hatat, otro para Ola, ¿cuál tiene prioridad? Hatat. Pero aquí en Yoledet, o sea, en un caso de Yoledet, ¿sí? Que Yoledet, ¿qué tiene que hacer? Respecto a Korban Yoledet está escrito que tiene que traer la Kajat, respecto a una Yoledet, una mujer que tuvo una luz de una mujer pobre que dio a luz, tiene que traer Korban. Dice el pasuk, primero se menciona que Ola, Ejal de Ola, y después Ejal de Hatat. ¿Sí? Mashma que Olat tiene prioridad. ¿Y por qué? Porque el Olat Haof viene en vez del Olat Behemah. Y el animal mismo tiene prioridad al Hatat Haof. Por eso, cuando tengo en el Yoledet, tendría que haber traído una Olat Behemah. Y si no tiene, en vez del Olat Behemah, trae un pajarito. Entonces, ese pajarito, a pesar que viene con otro pajarito de Hatat, normalmente Hatat tiene prioridad, pero en este caso, que el pajarito Ola viene a reemplazar al animal, que es Ola, tiene que prioridad. Primera razón. Segunda razón por qué hay diferencia entre lo normal con Yoledet. Esa es la primera razón. Segunda razón es que siempre que el Corbán viene a expiar un pecado, ahí es que decimos que Hatat tiene prioridad en relación a la Ola que viene junto con ella. A diferencia de Yoledet, que cuando es una Yoledet pobre y tiene que traer un pajarito para Ola, otro para Hatat, ahí Ola tiene prioridad porque ahí el Hatat no viene a expiar, sino viene a permitirla, a causar de que ella quede permitida en comer Kodashim y poder entrar al Bet HaMikdash. Por lo tanto, en ese caso no aplica la regla que el Hatat tiene prioridad. Tercera razón, escuchen esta tercera razón. Si no, te voy a explicar. Todo lo que decimos que cuando hay dos Of, uno Hatat y otro Of, o una Hatat y otro Ola, decimos que Hatat tiene prioridad, es cuando ambos vienen a reemplazar a un animal. ¿Sí? Ahí decimos que el Hatat tiene prioridad en la Ola. ¿Sí? Que el Hatat tiene... Sí. Pero aquí en Yoledet, una Yoledet pobre, si no hubiese sido pobre, ¿qué tiene que traer?
tiene que traer un animal para olá y un pajarito, si hubiese sido económicamente bien. Un animal para olá y un pajarito para hatat. Y ahorita que es pobre, esta olá se cambia porque se reemplaza por un pajarito olá. O sea, ahí siempre tiene prioridad. A diferencia de un caso que tiene que tener un animal, y por ser pobre o por X razón el corbano le viored, en vez de ese animal, ahorita tiene que traer ¿qué? Dos, uno para hatat y otro para olá. Ahí es cuando decimos que la hatat tiene prioridad en relación a la olá. Sí, muy parecido a la primera. No parecía, pero sí, ok. De todas maneras, vemos aquí que una olat behema, en el caso de una yolé de tashira, si vemos claramente en esta varita, que una yolé de tashira, ¿qué es yolé de tashira? Una mujer que tuvo a luz y tiene dinero para traer. ¿Qué tiene que traer? ¿Qué tiene que traer? Olat behema y hatat taof. ¿Qué tiene que traer primero? Olat behema. Pero un segundo. Vemos que esto aparentemente contradice lo que vimos en la varita anterior, que dice que hatat taof tiene prioridad inclusive en relación a olat behema. Dice Raba, no. Lo que decimos que tiene prioridad es en la lectura, en lo que la Torah lo menciona, ¿sí? Pero no en la ofrenda, no en el proceso de la ofrenda, ¿sí? Ok, seguimos. Otra Gemara sigue preguntando una contradicción de otra varita. Tashema, parim kodmim leelim, veelim kodmim likvasim, vekvasim leseirim, mailav de hag, lo lindava. parim kodmim leelim, shenitrabu benesachim, vechenelim likvasim, kvasim leseirim, sheken nitrabu bealia. La primera pregunta, otra baraita, hay una baraita que dice que toros tienen prioridad a carneros. Carneros tienen prioridad a ovejas. Ovejas tienen prioridad a cabras. ¿Cuál es el orden? Toros, después carneros, después ovejas y después cabras. ¿Sí? Machos cabríos. ¿Sí? Ahorita, ¿cuándo es que la baraita está hablando que hay todos estos korbanot? Aparentemente se refiere a los musafim de Sukkot o de las fiestas en general, que hay bastantes de todas estas especies, ¿sí? Y vemos que ¿cuál es el que tiene prioridad? Muy bien, está parim. Los toros tienen prioridad a los elim, a los kebasim, a los seirim. Pero ¿cuáles son los seirim? ¿Seirim son de qué? ¿Para qué vienen los seirim? ¿Para qué? Para hatat. Y aún así vemos que ¿qué tiene prioridad? Los parim, ¿sí? Los parim, elim y kebasim, que son olá, tienen prioridad. Sabemos que cuando tenemos animal de olá y animal de hatat, no decimos que animal de hatat tiene prioridad. Contradice lo que vimos en la baraita primera. O sea, no. Aquí la baraita no está hablando en seirim. Un segundo. Sí. Aquí la baraita está hablando, responde la Gemara, en Olot Nedabá, de diferentes animales que vienen de una vez al Betamigdash. Pero todos son Nedabá, no del Hag, no de festividades, que si es festividades, efectivamente Seirim son de Hatat. No, son todos Nedabá de Olá. Por eso, cuando todos son Olá, pues dale prioridad al toro y después dale prioridad de segundo, dale a quién, a los carneros, después a las ovejas y de último a las cabras, pero porque todos son olá. Pero efectivamente, si uno de ellos hubiese sido hatat hubiese tenido prioridad, a pesar que hubiese sido sair. Ahorita la hermana nos explica por qué toro tiene prioridad en relación a carneros y carneros en relación a ovejas y ovejas en relación a cabras. Esa la verdad te voy a explicar. Porque cuando los nesajim, las libaciones, ¿sí?, tienen más uno del otro, el que tiene prioridad tiene más libaciones. Y explico. En el toro, se trae con medio hin de yain. Ail trae un tercio de hin de yain. Keves, oveja, trae ¿qué? Un cuarto de hin de yain. ¿Sí? Y por último, ¿sí? Y por último, la razón por la cual oveja tiene prioridad en relación a cabras es porque oveja hay algo más que va en la actara, que va en el misbeach en relación a cabra, que es su cola. ¿Sí? Y por eso tiene prioridad. Ok. Seguimos. Dice la Gemara, Tashema. Par Kohen Mashiach, Kodem le par Elem Davar Shel Tzibur. Par Elem Davar Shel Tzibur, Kodem le par. Avodat Kochavim. Par Avodat Kochavim, Kodem le Seireh, Avodat Kochavim. Veafalgav de par Avodat Kochavim Ola, o Seireh Avodat Kochavim, Hatat. Veeima Mereisha. Par Elem Davar Shel Tzibur, Kodem le par Avodat Kochavim. Behad mina mia lo kaambrinan de hatat kadma ki ambrinan betremine ashkejano la de kadma le hatat
Ambre de Maraba Mishme de Rab Armari Hatat Abodat Kohavim Haser Alef Le Hatat Ketiv Rabina Amar Kamishpat Ketiv Behu Hasta de Atid Leachia Filutema Parim de Hagnami Kemishpatam Ketiv Behu. Ok. Viene la Gemara, intenta traer otra baraita que contradice lo que vimos en la primera baraita, que Hatat tiene prioridad en relación a Ola. Así mencionamos, en la primera baraita la Gemara trae una contradicción de otra baraita. La baraita es lo siguiente, escuchen bien. Par Hatat de Cohen Mashiach, del Cohen Gadol, tiene prioridad en relación a Par Elend Davar Shetzibur. Y Par Elend Davar Shetzibur, sí que es Hatat, tiene prioridad en relación a qué? Otra vez, Par Hatat de Cohen Mashiach tiene prioridad en relación a Par Elend Davar Shetzibur. Par Elend Davar Shetzibur, que también es Hatat, tiene prioridad en relación a qué? A par que trae el tzibur cuando peca equivocamente Beshogeg en Abodat Kohavim, que es Olá. Par de Olá, que trae el tzibur por Shogeg Abodat Kohavim, tiene prioridad en relación a Seiré Abodat Kohavim, que vienen con ellos. Vemos entonces que par tiene prioridad, ¿sí? A pesar que el par de Abodat Kohavim de tzibur es Olá. Y Seiré Abodat Kohavim, que es Hatat. Entonces eso contradice lo que mencionamos antes de la baraita, que siempre Hatat tiene que siempre Hatat tiene prioridad. ¿Está claro? Repito la baraita para que quede claro. La baraita dice lo siguiente, importante el orden porque la Gemara empieza a preguntar de la baraita de un lado al otro. Par Hatat de Cohen Mashiach, es decir, par Cohen Mashiach, que es Hatat, tiene prioridad para Elenda Bar Shetzibur, que también es Hatat. Sigue diciendo la baraita, segunda alajá. Para Elenda Bar Shetzibur, que es Hatat, tiene prioridad en relación a par de Abodat Kohavim, al toro de Abodat Kohavim, que es Olá. ¿Sí? Esto también cuadra. Hatat antes de Olá. Tercera alajá. Par de Olá, par de Abodat Kohavim, que es Olá, par Abodat Kohavim, que es el par que trae el tzibur por llegada a Abodat Kohavim, tiene prioridad en relación a Seiré Abodat Kohavim, que viene junto con el par. Pero ese Seirim es Hatat. Vemos entonces que ¿qué? Vemos entonces que el par tiene, en la tercera alajá, ¿la tercera? Sí, la tercera alajá, vemos que tiene prioridad, par, Abodat Kohavim tiene prioridad, Seiré Abodat Kohavim, a pesar que par es Olá y Seirim es Hatat. No me cuadra, según la regla que mencionamos en la primera baraita, siempre cuando tenemos Hatat, sobre todo entre dos animales, uno Hatat y otro Olá, primero ¿cuál tiene prioridad? Hatat. Dice la Gemara, un segundo. Tráeme prueba. Así la Gemara pregunta. La Gemara responde con una contrapregunta. La Gemara responde así, un segundo. Tú me estás preguntando de la tercera alajá de la baraita esta. Pero un segundo. Tenemos de la primera parte una prueba para mí. ¿Por qué? Porque mencionamos, ¿sí? En la segunda alajá, la primera parte me refiero a la segunda alajá, que Parhe Elem Davar Shetzibur, que es Hatat, tiene prioridad en relación a Par Abodat Kohavim del tzibur, que es Olá. Sabemos que la primera parte, o sea, en relación a la tercera, o sea, la segunda parte, hay una prueba a favor mía, que Hatat tiene prioridad en relación a Olá. Dice la Gemara, no. Te voy a explicar por qué no ahí. Porque cuando son dos especies, ambos son toros, no tengo pregunta. Obvio que Hatat, ambos son toros, uno Hatat y otro Olá. Primero va ¿qué? Hatat. El problema es que tú en tu regla me dices que siempre Hatat tiene prioridad en relación a Olá cuando son animales, aunque son diferentes que especies, ¿sí? Y efectivamente, ¿sí? Encontramos, y por eso preguntamos aquí, que en la tercera alajá encontramos que Olá de par, de toro, ¿sí? Tiene prioridad en relación a ¿qué? A Hatat de Seir, ¿sí? Que es otra especie, uno es toro y otro es Seir, otro es macho cabrío. Dice la Gemara, responde, ok, entendí tu pregunta, te voy a responder. La Gemara trae dos respuestas. Primera respuesta es que en Eretz Israel decía el nombre de Rabba Barmari, que Hatat de idolatría, Hatat Abodat Kohavim, está escrito en la Torá, respecto a lo que llamamos Par Abodat Kohavim, cuando dice que es Hatat, en Bamidbar 15:24, Useagir Izim Ehad le Hatat. Normalmente Hatat, ¿cómo se escribe? Het, Tet, Alef, Taf. Ahí no dice el Alef. Het, Tet, Taf. ¿Qué te viene a decir esa Alef? ¿Por qué te la quita? Te viene a decir, mira, que esta Hatat, Hasera, le falta del nivel del resto de los Hataot. Y aunque normalmente las Hataot tienen prioridad, aunque son dos especies, aquí no. O sea, aquí porque te trata que tú por un Alef. Una excepción, muy bien. Segunda respuesta, Rabina. La segunda respuesta dice Rabina, te voy a explicar. Cuando tengo par de Abodat Kohavim, ¿sí?
Yo me confundí. Antes dice Hatat Abod Kohanim, dije que es el par. No, el par es el de Olá, el de Abod Kohanim. El par de es, ¿sí? Ahí la razón que es Sair, Benjilá. Repito la respuesta para que no haya claridad. La primera respuesta es, otra vez, la pregunta es de par de Abod Kohanim, que es Olá, y tengo Sair de Abod Kohanim, que es Hatat. Decimos que el par tiene prioridad. ¿Por qué tiene prioridad si es Olá? Responde la mano porque ahí respecto a Sair, no al par, respecto a Sair de Abod Kohanim, que es el Hatat, está escrito Sair y Zime Had de Hatat sin Aleph. Sí, ok. Lo mismo que vimos, pero no es el Sair, no es el par, sino el Sair. Okay. Segunda respuesta dice Rabina, dice, no te voy a explicar. Cuando tienes que traer por un pecado de idolatría comunal, un par para Olá y un Seir para Hatat, el pasuk dice, Ve'asu kol ha'eda par ben bakar echad le Olá, umin hatov ben isko kamishpat, useir izim echad de Hatat. Ya que dice kamishpat, la palabra kamishpat te viene a decir que el orden tiene que hacerse, el orden de la ofrenda que se debe hacer es según lo que está escrito en la Torah. Sí, ya que en este caso se mencionó primero en la Torah que el par para Olá y después Seiris y Mejal de Hatat, como dice Kamishpat, decimos que primero se hace Olá y después. Pero normalmente, primero hacemos que Hatat. Dice la Gemara, si ya llegamos a esta razón, que cuando dice en la Torah Kamishpat, que Mishpatam, significa que se tiene que mantener que el orden de la Torah, entonces si es así, podemos responder, ¿sí? La otra pregunta que teníamos, ¿cuál es la otra pregunta que teníamos? Que dijimos que toros tienen prioridad en relación ¿a qué? A Elim, ¿correcto o no? Sí, a carneros. Carneros prioridad en relación a ovejas. Ovejas en relación a cabras. Y dijimos, eso está hablando de Musafim de Pes, de Sukkot. Y a pesar de que el último Seirim es Hatat, vemos, así preguntamos, respondemos, no, todo es Nedabá. Esta es la manera ahorita que acabamos de decir esta respuesta anterior, podemos responder también ahí lo mismo. Que ahí, sí, el Seir Hatat se hace de último porque está escrito en la Torah que Mishpatam. Y ya que en la Torah se menciona Seir Hatat de último, por eso es que va de último, a pesar que normalmente el Hatat va de primero. Y Baleu. Hatat Aof Veolat Behema Umaaser. Eizo Mehem Kodem. Tigdum Hatat Aof y Kamaaser de Kadimla. Ligdi Maaser y Kaolat Behema de Kadmale. Tigdum Olat Behema y Hatat Aof de Kadmala. Aja. Targimu min Zeva Hadif. Bemaraba Ambre. Ay le va olat behema behatat haof veagbahata mi maaser. La Gemara tiene las siguientes dudas. Escuchen bien. En la yeshiva tenían los alumnos de la yeshiva de lo Mirash tenían la siguiente duda. ¿Qué pasa si tengo 3 para hacer? Y las 3 que tengo para hacer es así. Hatat haof. El segundo es olat behema. Escuchen. Hataf, pájaro. Segundo es olat, animal. Y tercero es que Maaser Bema. ¿Cuál tiene prioridad? Uno diría, ¿sabes qué? Hatataof. No, pero no puede ser. ¿Por qué no puede ser Hatataof primero? Porque Maaser Bema viene antes de Hatataof. ¿Sí? Maaser Bema viene antes de cualquier Of. ¿Sí? ¿Se recuerdan que mencionamos al principio de la clase que vinimos en la Mishnah que Maaser Bema viene antes de cualquier pájaro? ¿Por qué? Antes de cualquier corban que es pájaro, porque Maaser Behemá es Minzebach y tiene Shejitá, ¿sí? Y tiene 2 cosas que va para allá, ¿sí? Otra vez. La duda es así: tengo Hatataof, tengo Olat Behemá y tengo Maaser Behemá que vienen a la vez. ¿Cuál hago de primero? Si digo, ¿sabes qué? Hatataof, porque Hatataof tiene prioridad en relación a Olá, aunque sea Olat Behemá, pero no puede ser porque está el Maaser. Maaser Behemá tiene prioridad. ¿Qué me vas a decir? No, ¿sabes qué? Entonces Maaser Behemá que se haga de primero. Maaser Behemá que se haga de primero. Pero tampoco puede ser. Porque tengo que Olat Behemá. Aquí tengo Olat Behemá. Y Olat Behemá tiene prioridad en relación a ¿qué? A Maaser Behemá. Claro. ¿Sí? Porque también ambos son animales. ¿Sí? Y Olat Behemá tiene antes. ¿Sí? Entonces, ¿qué me vas a decir? ¿Sabes qué? Que haga Olat Behemá primero. No, pero el Hatataof no puede ser que el Olat Behemá se haga antes que el Hatataof. Ya dijimos antes que Hatataof es de primero. Entonces, ¿qué hago en este caso? Buena pregunta. Baruch Hashem lo aprueba aquí. Así dice la Gemara. Dice la Gemara 2 opiniones. En Babel decían así: ya que aquí no podemos adelantar el Olat Behemá porque tenemos la Gezerat HaKatuv, si el pasuk que aprendimos que Hatat tiene prioridad. ¿Sí? Entonces, normalmente Olat Behemá
debería hacerlo, pero aquí no puedo adelantar el Olat Behemá porque tengo el Hatat y tenemos que hacer Zakatú, que el Hatat va antes. Entonces, ¿cuál es la duda que tengo nada más? Sobre el Maaser y sobre el Hatat. Otra vez, Olat Behemá, ¿sí? Queda, no, el Olat Behemá no se puede adelantar antes del Hatat. ¿Sí? Entonces el Olat Behemá queda por aparte. Entonces, tengo el Hatat, que es Hatat Taof, con Maaser Behemá. Hatat Behemá versus Maaser Behemá. Yo veo esto, ¿qué va primero? Hatat Taof versus Maaser Behemá, ¿qué va primero? Maaser Behemá, ¿por qué? Porque es Min Zebach. ¿Sí? Min Zebach Hadif. ¿Sí? Min Zebach Hadif, porque tiene Shejita. Entonces el orden va a ser ¿qué? Maaser Behemá, después Hatat Taof y después Olat Behemá. Así dijeron en Babel. En Israel decía, no, por otro lado. Ya que tenemos una Gezerata Katuv que Hatat Taof viene antes de Olat Behemá, ¿sí? ¿Sí? A pesar que Olat Behemá es que Min Zebach, ¿sí? Olat Behemá es Min Zebach, Hatat Taof va antes, ¿sí? Entonces, cuando viene la Torah y me dice que el Hatat Taof va antes del Olat Behemá, a pesar que el Olat Behemá es Min Zebach, ¿sí? Y es que Olat Behemá es más importante que el Maaser Behemá, ¿sí? ¿Por qué? Porque, aclaro por qué, porque es Koche Kodashim, ¿sí? El Olat Behemá es Koche Kodashim y es Kalil, a diferencia de Maaser Behemá que no. Entonces sale que la importancia de Maaser, que es Min Zebach, se anula en relación a Hatat Taof, ¿sí? De la misma manera que ese mismo Min Zebach se anula cuando tengo el Hatat Taof con el Olat Behemá, no digo Min Zebach. Entonces, ¿qué haces en este caso primero? Según Eretz Israel, primero Hatat Taof, después Olat Behemá y después Maaser Behemá. Baruch Adonai Leolam. Vamos a acabar aquí aunque nos falta todavía. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.